¿Listo? Entonces, hoy continuamos con la segunda parte de coagulación. Con la coagulación se utilizan, como se ha mencionado, sustancias que van a neutralizar cargas. Principalmente se usan sales de aluminio y sales de hierro. Dentro de las sales de aluminio, el más común usado en el mundo, por sus ventajas que se mencionan acá, es el sulfato de aluminio, también se conoce como alumbre, ¿cierto? Es de bajo costo, es fácil de manejar, lo pueden conseguir en forma líquida y sólida. Entonces, esto debe aplicarse como solución madre de 1% o 6%, ¿sí? Entonces, esas presentaciones que son granulares, que encuentran en el estado sólido, deben diluirlo antes de aplicarlo unos 5 minutos. El pH, como incide en su efectividad, es una variable que afecta el proceso. Se ha estudiado que el pH óptimo varía para el sulfato de aluminio de 6 a 8 unidades. Por otro lado, las dosis que se aplican al agua que se quiere tratar van a oscilar entre 10 y 150 miligramos por litro, y eso va a depender de la calidad del agua. Si el agua tiene más turbidez, seguramente va a requerir mayor concentración. Eso va a depender de la calidad de vida, y eso se estudia a través de ensayos de laboratorio, mirar cuál es la dosis entre este rango, que puede ser la óptima, ¿sí? la que mayor remueve la turbidez principalmente. Entonces no debemos pensar, cuando vamos a utilizar sulfato de aluminio en concentraciones, por ejemplo, de 10.000 miligramos por litro, concentraciones que se le van a aplicar al agua. Entonces básicamente están en el orden de este rango. En este rango de entre 10 y 150. También se aplica el alumbre líquido, ¿cierto? Es fácil de utilizarlo, es eficiente, y ahí están las consideraciones de su uso. O sea, se usa una concentración del 50% sin diluir. Entonces, básicamente, así se aplican este coagulante, el sulfato de aluminio. Esto es del libro de Lozano Rivas. Ahí está, se lo recomiendo al momento de la operación de plantas. Sí, es como un manual, yo lo veo como un manual, el libro, esto es tomado de ese libro. Bueno, el sulfato de aluminio es básicamente el que representa las sales de aluminio, el más usado. Ahora, las sales de hierro, entonces, tienen algunas ventajas. Entonces, el rango, por ejemplo, de actuación del pH o el coagulante puede oscilar en un rango mayor, o sea, no es tan restrictivo como el del sulfato de aluminio, que está entre 6 a 8. Acá puede ser de 4 a 11, como lo veremos más adelante. Estos forman flots más pesados, ¿sí? Y lo del pH que se ha mencionado, que es importante. Entonces, el autor también menciona que, de acuerdo a experiencias, se prefiere, estas sales de hierro, en casos que se quiera aumentar la eficiencia de los sedimentadores, o cuando el pH del agua cruda no permite el uso de la lumbre. Ya recordemos que la lumbre es restrictiva al pH, más o menos entre 6 a 8 es su rango óptimo. Si el pH es muy ácido, muy básico, se puede pensar en unas sales de hierro. Las sales de hierro más conocidas están el cloruro férrico, sulfato ferroso. Se pueden conseguir también en forma granular y líquidas. Y estas deben aplicarse como los coagulantes en solución, ¿sí? Básicamente en soluciones es como mejor reacciona o mejor tiene unos efectos el coagulante sobre el agua a tratar, ¿sí? No se puede aplicar el coagulante sólido directamente, no es tan eficiente o no es eficiente.
Ahora, dentro de las sales de hierro está el cloruro férrico. Como se ha mencionado, el pH no es tan restrictivo, puede funcionar bien de pH desde 4 hasta 11. Cuando el pH del agua a tratar está entre 6 y 8, entonces podría ser mejor opción el sulfato de aluminio, ¿cierto? Porque es más barato. Este se prefiere en aguas ácidas, fuertemente coloreadas. Sus desventajas son la formación de lodos altamente corrosivos. Eso daña entonces las tuberías, ¿sí? Daña los sistemas de tratamiento, entonces hay que aplicarlo de manera adecuada y controlarlo para evitar esos efectos que pueden dañar los sistemas de tratamiento de agua. La dosis actúa o oscila entre 5 y 150 miligramos por litro. Entonces, entre ese rango hay que estudiar cuál es la dosis óptima, la dosis que mayor remueve el contaminante. Se debe aplicar en solución entre el 3 y 4%. O sea, si este se encuentra en solución, hay que aplicarlo sin hacer dilución, es decir, aplicarlo directamente como lo da el fabricante del producto. Y cuando se va a hacer solución, es decir, cuando lo encontramos sólido, por ejemplo, hay que utilizar concentraciones madre de 3 y 4%. Eso es lo que está mencionando acá. Otro de los usados es el sulfato férrico. Entonces, se prefiere para aguas ácidas. El pH desde actuación oscila entre 3.5 y 11, que es similar al cloruro férrico. La dosis o el rango de dosis del agua a tratar que se le va a aplicar en concentración a esa agua va a oscilar entre 10 y 150 miligramos por litro. Eso va a depender de la calidad del agua cruda, el agua sin tratar, y eso se hace a través de ensayos de tratabilidad, test de jarras. Hay una práctica que se llama dosis óptima. Es altamente corrosivo, ¿cierto? Pero menos que el cloruro férrico. Se aplica en soluciones al 25%, es decir, 25 gramos en 100 mililitros de solución madre y nunca menor al 1%. Y esta debe diluirse antes de aplicarse unos 20 minutos antes de aplicarse. Está también el sulfato ferroso, que también se conoce con el nombre de coperas. Es económico. La restricción es que debe utilizarse con cal, con cal en concentraciones de 1 a 5 miligramos por litro. Y entonces esas aplicaciones de cal y el sulfato ferroso, eso puede igualar los costos de otra sal coagulante, como por ejemplo el sulfato de aluminio. Entonces, ¿por qué se aplica la cal? Es para que se evite la precipitación de el hidróxido férrico en tuberías, ¿sí? Se prefiere en aguas alcalinas en su uso con pH superiores a 8.5, aunque su actuación también no es tan restrictiva, está de 4 a 11 unidades. No es apropiado utilizarlo en aguas con altos niveles de color, ¿sí? Se encuentra comercialmente en cristales de color verde. La dosis, el rango de dosis que se le aplica al agua, que depende de su calidad, va a estar entre 10 y 100 miligramos por litro. La solución madre, a la cual debe diluirse esos cristales, es el 6%, con unos tiempos de dilución de 5 minutos. Hay que esperar 5 minuticos. Otro aspecto muy importante es que tanto las sales de aluminio o de hierro, al disociarse en agua o hidrolizarse, ¿cierto? En compuestos iónicos, lo que hacen es que reaccionan
con la alcalinidad del agua, o sea, el agua tiene cierta alcalinidad, y lo que hace al comportarse esas sales como un ácido, lo que hacen es que consumen alcalinidad. Al consumir alcalinidad, lo que hacen es que el pH baje, ¿sí? Puede bajar muy drásticamente dependiendo de qué tanta alcalinidad tenga el agua. Entonces eso hay que analizarlo en los test, hay que analizar cuánta alcalinidad tiene el agua, que es un dato que afecta el proceso, ¿cierto? Nosotros no queremos que el pH descienda a 4, a 3, que se acidifique, porque causa ciertos efectos en, en los sistemas de tratamiento de agua. Entonces la efectividad de los coagulantes va a depender del agua, de las características del agua. Entonces el primer criterio como tal, aunque hay muchos, como vamos a mencionar más adelante, en función de las variables que afectan el proceso, el primero es qué tanta eficiencia se requiere remover en contaminantes para la clarificación de un agua, ¿cierto? Si es mucha o muy poca va a depender de qué coagulante uso y en qué concentraciones uso. El ejemplo empleo, ¿sí? Y esto se hace a través de ensayos de tratabilidad. Es decir, cuando se piensa en un proceso de una planta o algo, hay que estar pensando en hacer pruebas antes de el diseño de una planta de tratamiento de agua. Y para este criterio en particular, que va a depender de las características del agua, es el primero, aunque hay muchos más laboratorios, es el de la determinación de la dosis óptima. Hay que utilizar más pruebas en la floculación, en los gradientes, todas las variables que afecten el proceso, hay que estudiarlas y mirar cuáles son las variables y sus comportamientos que sean óptimos. Esto es lo que se mencionó ahorita. Cuando el agua desciende, el pH, cuando reacciona el coagulante con la alcalinidad del agua, que hace que el agua baje el pH, hay casos en que la alcalinidad es muy baja, o sea, el agua no tiene casi alcalinidad, y lo que hace es que el pH se baja muy drásticamente y la vuelve corrosiva para las tuberías. Entonces, para corregir esto, lo que se hace es que antes de aplicar el coagulante, lo que se añade al agua son sustancias alcalinizantes como la soda as, la soda cáustica, la cal viva, la cal apagada. Es decir, se aplican antes de los coagulantes para evitar que el pH baje muy drásticamente, ¿cierto? Y genere los efectos indeseados que se han mencionado. Algunas alcalinidades requeridas para la coagulación se ven en esta tablita del libro de Lozano Rivas de potabilización de aguas, que ya les compartí. Se tiene entonces que, si el coagulante es alumbre, ¿cuánta alcalinidad se requiere por cada miligramo por litro de coagulante? Entonces se va a requerir 0.50 miligramos por litro de este compuesto, que son iones bicarbonatos, por cada miligramo por litro de coagulante, o 0.8 miligramos por litro de cal viva por cada miligramo por litro de coagulante que se aplique. Entonces acá están estas relaciones que son importantes tenerlo en cuenta. Está esta otra tablita del mismo autor que dice entonces la relación de dosificación de alumbre soda cáustica, 3 partes de alumbre por una de soda cáustica, 3 de alumbre por una de cal apagada. Esto puede estar de 1 a 1, de una parte de alumbre a 1 de sodas, o de 2 de alumbre por una parte de sodazo, ¿sí? Entonces esta tablita es para esa dosificación de alcalinizantes que lo que buscan es evitar que el pH baje mucho. Hay un concepto de ayudantes de floculación, ayudantes o coadyuvantes de la floculación.
Entonces son sustancias que se utilizan, usualmente son polímeros de alto peso molecular. Los más convencionales son los polielectrolitos, esos compuestos de alto peso molecular. Lo que hacen es incrementar la eficiencia de la formación de los flots. Entonces no se puede utilizar el término ayudantes de coagulación, sino ayudantes de floculación, porque lo que va a hacer es que el flot sea más compacto. Entonces estos pueden ser naturales, como se pueden obtener a través de almidones, o sintéticos, que se pueden presentar según la carga o positiva. Entonces están estos compuestos en mina de polietileno, carga negativa, ácido poliacrílico, entre otros, y la carga neutra, óxido de polietileno. Entonces, como se ha mencionado, esto lo que hacen es que sirven para que los flows se hagan más grandes y pesados y logren removerse más eficientemente. Eventualmente, las concentraciones de esos coadyuvantes o ayudantes de floculación están entre 1 a 5 miligramos por litro, ¿cierto? En la aplicación. Estos se deben aplicar, una vez que se aplique el coagulante, se aplica el floculante o el ayudante de floculación 60 segundos después del coagulante. Entonces esas dosificaciones pueden oscilar de 0.1 a 2 miligramos por litro o entre 0.01 y 0.5 miligramos por litro. Eso va a depender del producto, también de las recomendaciones del fabricante y también de las pruebas de jarras o las pruebas que yo utilice, o sea plantas piloto o test de jarras. Esos ayudantes de floculación, los que son sintéticos, principalmente presentan un alto costo, ya que estos son polímeros líquidos. Cuando están en polvo son difíciles de disolver. Si se van a utilizar soluciones, deben hacerse al 0.1%. Estos tienen algún problema que pueden adherirse en los equipos o en los lechos filtrantes de los filtros o en las tuberías, causando problemas que no son deseados, ¿sí? Porque afectan el rendimiento de los procesos o unidades, y algunos ayudantes de floculación se han encontrado que pueden ser tóxicos o cancerígenos. Entonces, algo que no les mencioné, el sulfato de aluminio como coagulante, que el sulfato de aluminio se ha estudiado que hay algunos efectos indeseados, como el Alzheimer, algunas enfermedades de demencia. Entonces, por ello, se buscan unas alternativas como los coagulantes naturales. Dentro de los ayudantes o coadyuvantes de la floculación hay algunos naturales, como los almidones. Pueden ser derivados de la papa, de la yuca, trigo, maíz, ¿sí? O algunos derivados de la tuna o nopal. Entonces estos han demostrado que presentan buenos resultados, y tienen la ventaja de que son más amigables con el ambiente, se pueden biodegradar, no se han demostrado que tengan una toxicidad, o sea, se presumen que tienen una toxicidad baja o nula, entonces de ahí su importancia. Entonces, como hay ayudantes de floculación naturales, también pueden utilizarse coagulantes naturales. Entonces, ¿qué ventajas tienen ellos? ¿O qué beneficios tienen? Que son seguros para la salud humana, no son tóxicos, tienen una característica de biodegradabilidad, entonces son ambientalmente amigables. Los autores reportan que presentan baja producción de lodos, presentan un bajo costo, también aumentan el rendimiento de los filtros. Algo muy importante es que el proceso de coagulación es uno de los más importantes, ¿sí? Ya que si se utiliza o se aplica una coagulación inadecuada, bien sea porque no se mezcló, no se agitó bien el coagulante, no se aplicó en las condiciones adecuadas, lo que va a hacer es que eso va a afectar los procesos posteriores, como por ejemplo los filtros, que si no se removieron los sólidos suspendidos de manera eficiente,
en el proceso, en las unidades de coagulación, floculación, entonces en el filtro se pueden saturar más rápido, entonces va a requerir más agua de lavado, va a disminuir su eficiencia, ¿sí? Entonces es muy importante que el proceso de coagulación hay que realizarlo de manera adecuada porque todo eso puede perjudicar tanto en la calidad del proceso y también en los costos de operación, ¿cierto? Hay que lavar más, hay que corregir ciertas fallas de ese proceso de coagulación. Ahora, ¿qué factores influyen en el proceso de coagulación? Pues va a depender de las características del agua cruda, ¿cierto? Va a depender de eso, pero también hay otras variables que afectan el proceso y que deben estudiarse a través de ensayos de tratabilidad, tales como los efectos del pH del agua, ¿cierto? Como es solución, ellos se aplican usualmente en solución, el pH puede afectar la solución y por lo tanto el rendimiento del coagulante. La alcalinidad del agua, como ya hemos visto, eso va a depender si el pH va a acidificarse mucho o no. Va a depender también del tipo y dosis de coagulante, qué coagulante se utilizó y las dosis que se emplean, ¿cierto? Tanto en la concentración de ese coagulante en solución madre y en solución del agua cruda, que ya es como tal la concentración del coagulante, va a depender de la turbidez del agua, también del punto de aplicación del coagulante, ¿cierto? Donde se aplique, va a depender también de la energía, cuánto tiempo de mezcla hay, ¿sí? Entonces todas estas variables deben estudiarse. Listo, los tipos de dosificadores. Entonces los dosificadores se utilizan con unos equipos que permiten aplicar coagulantes, ¿cierto? Entonces estos pueden ser si se aplican en seco o en solución. Entonces, usualmente todos son en solución, solo que los que son en seco, ellos tienen una, unos, unas unidades, ¿cierto? Unos procesos que permiten realizar esa mezcla de manera automática. Los en solución son aquellos como bombas que lo que van es a ajustarse para que eh, inyecten caudal de esa solución madre a la planta de agua. Estos son, por ejemplo, este es del libro Lozano. Eh, este es este es en solución, es volumétrico peristáltico. Y este es gravimétrico, tiene una cámara, de ellos tienen ya la cámara donde hace internamente la disolución, ¿cierto? Para que el producto se aplique en solución. Listo, el diseño ahora para los mezcladores rápidos. Entonces, para aplicar esos coagulantes hay que pensar en unidades, estructuras que permitan realizar una mezcla rápida para dispersar ese coagulante o se puede aprovechar alguna turbulencia del flujo para que allí se inyecte el coagulante. Entonces, esta mezcla rápida puede efectuarse por dos caminos o dos tipos de dispositivos, los mecánicos que incluyen hélices, turbinas, pueden incluir aquellos dispositivos que produzcan trabajo o aquellos dispositivos hidráulicos que aprovechen resaltos hidráulicos donde hay turbulencia o caídas del agua o dispersores donde pueda eh, suministrarse ese coagulante y mezclarse en la masa de agua. Esta es una imagen tomada del autor que les he mencionado, donde hay unas caídas y ahí notan que esa parte blanca son como eh, turbulencia y ahí se puede inyectar el coagulante en esa zona. Acá se recomienda que esos cuartos de dosificación, los cuartos donde están los productos coagulantes y sus soluciones madre, entonces se recomienda que tengan una distancia corta a la zona donde se va a inyectar esos coagulantes, ¿cierto? Para evitar
algunos problemas como el riesgo de obstrucción de las tuberías, por ejemplo, cuando se usan alcalinizantes, y también costos innecesarios en tuberías y en sistemas para que el agua se desplace de un punto a otro. Listo. Los mezcladores rápidos mecánicos, que son aquellos en que tienen secciones, pueden ser circulares o cuadradas. Entonces el agua se agita a través de la energía que suministra un motor, ¿cierto? Que mueve una turbina, ¿cierto? Produce un trabajo que puede ser tipo hélice o de paletas, dependiendo de su diseño. Y eso va a permitir que agite ese coagulante de manera mecánica. Entonces, estas pueden girar hasta 2000 revoluciones por minuto, según Metcalfe y Eddy, cuando se usan hélices, y los impulsores pueden girar hasta 150 revoluciones por minuto. ¿Sí? Este es un ejemplo de un mezclador rápido, ¿cierto? Entonces el agua ingresa en la parte de abajo, se inyecta el coagulante, estas son paletas que giran, y acá pasa de una cámara a la otra, ¿sí? Entonces, el flujo como tal es ascendente, ¿cierto? Entra y por acá, una vez que se hace esa aplicación del coagulante y todo, se mezcla, ya el agua va a salir con las partículas desestabilizadas hacia la floculación. Ya esta es una imagen que tomé de este link. Ahí vemos el motor, vemos las hélices, y ahí básicamente lo que hace es que dispersa el contaminante, el coagulante, perdón. En Colombia no es común encontrar esos mezcladores rápidos mecánicos, ¿cierto? Porque consumen energía, requieren costos de operación como mantenimiento, hay que cambiar piezas, ¿cierto? Hay una variable que es muy importante, que es el gradiente de mezcla, ¿cierto? Entonces hace referencia a esa cantidad de energía que se disipa por el mezclado. Está en función básicamente de la potencia del motor, de la viscosidad del agua, el volumen del tanque. Si el tanque es más grande va a requerir mayor potencia. Las unidades son segundo a la -1. Acá hay unos criterios de diseño, no vamos a entrar tan en detalle. Acá hay unos tiempos de contacto, de permanencia del volumen de control en el tanque y unos gradientes sugeridos. Estos son algunos criterios. Básicamente el autor nos comenta que las cámaras que se utilizan son sencillas, esta cámara sencilla, con tiempos de contacto del volumen de control de 20 segundos y un gradiente de 1000 segundos a la -1. Básicamente, estas son las ecuaciones para los cálculos. El gradiente en función de la potencia, de la viscosidad, del volumen del tanque, también del diámetro del impulsor. Acá hay una corrección, esto lo vamos a analizar, acá hay unos ejemplos del mismo libro de Lozano, ahí van a encontrar este ejercicio que yo les digité acá, ¿cierto? Solo lo vamos a entrar en detalle en la parte de diseño, que es otra asignatura, o si nos da el tiempo al final del curso, ya tomar la parte de diseño de planta de tratamiento de aguas, de las estructuras o diferentes unidades que conforman una PETAP. Bueno, acá están algunos, este ejemplo, hay que analizarlo de ese libro. Ahora vamos a mencionar la parte de los mezcladores rápidos hidráulicos. Entonces se usan para caudales inferiores a 1000 litros por segundo. Estos consisten en ¿qué? En que aprovechan una turbulencia por algún fenómeno hidráulico, como que se presenta en el agua, ¿sí? Como por ejemplo un resalto o una caída. Y para ello el agua debe tener cierta cabeza de piezométrica o altura disponible para que permita de gravedad y también tener la suficiente energía y presión para que se desarrollen esas zonas de turbulencia en donde se aplica el coagulante.
Estos son más utilizados acá porque a diferencia de los mezcladores mecánicos, no requieren, digamos, mantenimiento de partes del equipo porque son hidráulicos, no requieren consumo de energía, ¿cierto? No requieren cambio de piezas móviles, repuestos, entre otros. Algunos dispositivos de mezcla rápida son vertederos, canaleta parcial, dispersores de tubo perforados, estos que se pueden ver. Los más usados, bueno, canaleta parcial, vertederos. Acá, esto es muy importante, los datos que recomienda los que hayan creado, por ejemplo, la canaleta parcial. Entonces, son recomendados por caudales mayores a 100 litros por segundo para que sostenga un buen resalto hidráulico. Cuando son vertederos rectangulares, los caudales deben oscilar entre 50 y 150 litros por segundo, perdón. Y los vertederos triangulares por debajo de los 50 litros por segundo. Cuando son caudales por encima de los 1000, hay que usar entonces vertederos tipo juez estándar, por ejemplo, que son básicamente lo que se usan para reboses en las represas, ¿cierto? Son esos vertederos que se observan en esas represas. Esta es una imagen de una canaleta parcial. Hay una garganta, esta es una zona donde hay una contracción y unos cambios dependientes, y lo que se hace es que ese fenómeno, ya ustedes han conocido en hidráulica, hace que se genere una turbulencia. En esa turbulencia es donde se aprovecha para que de manera, sin aplicar energía, se pueda utilizar una dosificación en esa zona de turbulencia para aplicar ese coagulante determinado. Las canaletas parciales tienen unas dimensiones ya determinadas, estas D, A, E, C, B, estas distancias ya están predeterminadas en función de esta W, que es esta garganta, este ancho de la contracción. Esto es visto en planta, y acá esta parte es vista desde perfil, donde se ve acá justamente donde ocurre el resalto, ahí es donde se aplica el coagulante. Entonces todas esas alturas se calculan y se selecciona cuál es la garganta que puede operar para un caudal dado. Entonces todas esas dimensiones, esta es la garganta, el ancho de esa contracción, en pulgadas y en centímetros, y todo está así, a todo esto está centímetros. Las unidades de A, B, C, D, F, G ya están predeterminadas. A, C, B, A, E. Toda esa distancia va a depender de cuál garganta se selecciona. Y ya eso está, los fabricantes ya se les dice cuál es la garganta y ellos ya dimensionan toda la canaleta. Acá está el procedimiento de cálculo, se lo está resuelto en esta diapositiva de un ejemplo. No vamos a entrar en detalle, acá está, lo pueden observar. Un libro recomendado para esto es el de Arboleda, de teoría de purificación del agua. Pueden encontrar otros, pero allí creo que puede ser una buena guía. Hay que tener en cuenta los criterios de diseño del RAS. Anteriormente aplicaba el RAS título C, pero ya eso ha sido cambiado por una resolución 0330 de 2017, que es lo que se conoce entre comillas como nuevo RAS. Acá está el ejemplo como tal de la canaleta, paso a paso. Vamos a analizar. Otras cosas que le quería mencionar eran los ensayos de control de proceso de purificación de aguas. Estos son los equipos del TED de Harras, esta imagen de este autor. Y básicamente tienen unas paletas, y en esos vasos de precipitado, estos tienen unas motor que hace que giren estas paletas y a ciertas revoluciones, y cambiemos dosis, apliquemos en todos estos vasos de precipitado, se utilicen, por ejemplo, se varían diferentes concentraciones, se varían diferentes gradientes, uno que se mezcle más rápido que otro, por ejemplo, son las variables que se pueden estudiar, o cambiar el pH de estas aguas para ver cuál es, por ejemplo, el pH con que mejor se comporta el coagulante. Todo eso se puede estudiar con este equipo. Este es el de la que contamos en la Universidad de Cundinamarca.
un poquito más viejito, pero funciona. Ya hemos realizado un trabajo publicado con este equipo. Acá vemos entonces después del proceso cómo se ve el lodo al fondo y cómo se veía el agua más cristalina arriba. Estos videos son los recomendados, ya les voy a compartir para que los vean. Este es otro equipo que es una planta de escala donde están los procesos hasta clarificación de agua, no hay desinfección en este caso, pero se le puede incluir, se le podría incluir. Entonces, esta es una cámara, el reactor de mezcla rápida. Acá hay unas hélices que todo eso está computarizado con esta gabinete de control y ahí se programan las bombas. Esta es la bomba del agua a tratar de este tanque, la bomba que succiona este tanque. Estos son los tanques de las soluciones del coagulante y del floculante. Cámara de mezcla rápida. Una vez que pasa por esta cámara, se llena, pasa por un vertedero acá de rebose y por rebose y acá de flujo ascendente en estas láminas que no se alcanzan a ver y arriba, esto sería lo que simula el decantado, arriba hay unas tuberías perforadas que se recolectan el agua y se almacenan acá. Luego se pueden ir a filtrar, se pueden filtrar, acá hay un tubo que no se ve, que lo que se hace es que este agua pasa por arriba y se filtra de manera descendente, que es como ocurre en la mayoría de los procesos, y todo eso se puede regular acá. Acá esto tiene unos lectores de pH, turbidez al inicio, tiene algunos botones de seguridad, entre otros, que pueden analizarse y que este laboratorio se hace en la Universidad de Cundinamarca, la seccional Girardot, con otros equipos que hay también que se pueden utilizar como el de osmosis inversa, el de resina de intercambio iónico, ultrafiltración también hay, y para el tratamiento de aguas residuales que también pueden aplicar todos estos. Adicionales hay el proceso de lodos activados. Bueno, en este ejemplo, acá nos menciona que se llevó a cabo un ensayo de jarras en el agua no tratada con una turbidez inicial de 10 unidades nefelométricas de turbidez y una concentración de iones de bicarbonato de 50 miligramos por litro como CaCO3. Al utilizar los siguientes datos obtenidos en un ensayo de jarras, calcular A, la dosis óptima para eliminación de la turbidez y B, la cantidad teórica de alcalinidad que se consumiría a la dosis óptima. El alumbre que se añade como alumbre seco, peso molecular, es 594 gramos. Entonces, de estos datos, entonces lo que se hace es que acá son 6 datos, que son 6 jarras que se utilizan y se les varía la concentración de ese coagulante, que en este caso es alumbre, ¿sí? Entonces trabajó con 5 miligramos por litro, me dio una turbidez final de 8. Con 10 fue bajando, fue siendo mejor, con 15 fue bajando, con 20 fue bajando, con 25 sube, 45, 40 sube. Entonces acá vemos de estos datos, entonces graficamos en concentración en X, que es la variable que yo estoy analizando, cómo me afecta esa concentración la turbidez, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que el primer punto va a estar ubicado 5, 8, entonces 5 y 8 va a estar este punto. La dosis cuando es 10 miligramos por litro de alumbre, toco por acá, me da aproximadamente 6, por aquí más o menos. Con 15, me da 4.5. Entonces veo que a mayor concentración del coagulante, sigue removiendo más turbidez, es decir, hay menos turbidez al final del proceso. Nosotros pensaríamos que si seguimos utilizando más coagulante, más dosis, esta curva va a seguir hacia abajo y resulta que eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque si el agua inicialmente tiene cargas negativas, ¿cierto? Entonces va a llegar un punto en que se le aplica cargas positivas con el alumbre en este caso. Entonces va a llegar un punto en el que ya las cargas están totalmente neutralizadas
Y si se le sigue agregando, que fue en este caso como el 25 y para arriba, lo que va a hacer es que el agua va a quedar con un exceso de cargas positivas y el agua entonces lo que va a hacer es incrementar la turbidez. Y por lo tanto el punto o la concentración a la cual la turbidez fue menor fue 20 miligramos por litro, que vemos acá que fue la que menos produjo, la que menos resultó en turbidez final, ¿cierto? Después del proceso. Entonces la dosis óptima para este caso es 20. Este ejercicio para que lo analicen de un libro de ingeniería ambiental. Entonces acá lo que se quiere es que con la dosis óptima mirar cuánto se consume de alcalinidad. Entonces esto ya es de química y acá básicamente se obtiene, realizando esta ecuación, se obtiene entonces que se consumen 10 miligramos por litro de CaCO3, ¿cierto? Y como se tiene 50 miligramos por litro, entonces el agua como tal, sin tratar, tiene la suficiente alcalinidad como para que el pH baje drásticamente. Listo, acá hay algunos ejercicios, acá están las referencias.